Buenos días a todos, un domingo más, pues seguimos con ICEA en casa. Hoy el mensaje lo traerá nuestro hermano Juan, hablándonos de Números 11, versículos del 10 al 17. El tema lo ha titulado Una prueba larga, una crisis profunda. También tendremos canciones de alabanza, una lectura del pasaje y la posterior reflexión. Pero antes de continuar vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por un domingo más que tú nos permites poder escuchar de ti. Que tengamos un buen tiempo, Señor, un buen tiempo de reflexión, de adoración a ti, Padre, y que nos ayuden estas canciones a adorarte, Padre, porque tú eres merecedor de ello, y a darte a ti la gloria, a exaltar tu atributo, Señor. Gracias, Padre, porque toda esta situación tú la controlas, Padre, tú estás por encima de lo que está pasando y tú eres soberano. Tú eres eterno, Padre. A ti nada se te escapa, Señor. Y eso nos da tranquilidad. Que sea un buen tiempo y que tú estés en medio nuestra. En nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Una palabra es suficiente.
muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Vamos a tener ahora un tiempo de oración, donde los motivos propuestos son: alabemos al Señor por ser dador de vida, fuente de amor y verdad. De Él proviene todo, no hay nada mejor que su presencia. Démosle gracias por su bondad y amor con nosotros, por su cercanía y cuidado que nunca nos abandona. Y también pidámosle que nos ayude a esperar en Él, en sus propósitos para nosotros, que experimentemos en el día a día su amor y gracia, priorizando una relación de comunicación con Dios. Pues con estos motivos y cualquier otro vamos a tener un tiempo de oración.
He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si yo fuera su nodriza y que lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo me viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, y así me veré libre de mi desgracia. El Señor le respondió a Moisés: Tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo
Descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te representa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Seguimos con las reuniones de ICEA en casa y el título del mensaje de esta mañana es Una prueba larga y una crisis profunda, apoyándonos en el texto de Números 11 que acabamos de leer. Como sabemos, es un momento que viene precedido por las quejas crónicas del pueblo de Israel después de salir de Egipto. Ellos ya no se acordaban de la esclavitud, ya no se acordaban del látigo y solo se acordaban de la barriga llena y de la carne y del pescado, y el pueblo llega un momento en el que llora y llora y llora en la puerta de sus tiendas, y Moisés entra en una crisis profunda como consecuencia de una situación que viene de lejos, de la ingratitud y de la rebeldía del pueblo de Israel. Es una situación que no solamente viene de lejos, sino que además se va a prolongar durante años. Es decir, es una prueba larga y además es una crisis profunda la que va a enfrentar Moisés. Y claro, no es difícil identificar que el momento histórico que nos está tocando vivir es un momento de prueba que no va a ser precisamente corta, y no es difícil entender que es un momento que nos puede hacer entrar en una crisis emocional y en una crisis psicológica y espiritual que también pueden llegar a ser profundas. Tiro de información recogida en la prensa a lo largo de los meses. Por ejemplo, en el 13 de marzo, cuando se declara el estado de alarma, los psiquiatras y los psicólogos del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, viendo lo que se venía encima, no solamente toman como pacientes a los enfermos de coronavirus, no solamente toman como pacientes también a las familias de estos enfermos, sino que empiezan a tratar a sus compañeros médicos que iban a estar cuidando de los enfermos y de las familias. Días más tarde, y hago referencia a una noticia que se recoge en el País, días más tarde, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría envía una carta a sus afiliados, a psicólogos y a psiquiatras. Y en la carta dice, y cito prácticamente textualmente, dice, cuidad, a los psicólogos y a los sanitarios le dice, cuidad de los médicos que están luchando contra la extenuación, que están luchando contra la impotencia, que están luchando contra tener que tomar decisiones vitales para las que no han sido ni formados ni preparados. Cuidad de los que luchan contra la precariedad técnica y material, y cuidad contra los que luchan contra todo esto sin haber tenido ni una preparación ni un periodo de adaptación previo. Es una carta a la que además se le suma o se le adjunta un material práctico útil para tratar con pacientes que están francamente angustiados, con familias que están desconsoladas, y dice la carta, oye, vamos a prepararnos para pelear una batalla contra la impotencia, contra la rabia, contra la tristeza, y vamos a prepararnos porque es una batalla que nos va a llevar al límite de nuestra fuerza física, emocional, psicológica y, me permito añadir, también espiritual. Además del sufrimiento, además de las consecuencias sanitarias y de las consecuencias económicas que nos están tocando y que nos van a seguir tocando vivir, sin duda que tenemos que añadir las consecuencias anímicas, emocionales, psicológicas y, ¿por qué no?, espirituales. Son consecuencias que pueden y que creo que sin duda que van a llegar. Y aunque me planteaba introducir algún dato técnico más o algún dato objetivo más recogido de alguna revista americana que no me atrevo a pronunciar el nombre de la revista, en vez de esos datos técnicos me he decidido por mencionar partes de algunos testimonios personales, porque no solamente muestran los datos objetivos de la crisis, sino que también nos muestran lo humano de esta crisis, lo humano al reflejar la imagen y la semejanza de Dios en la entrega y en el servicio, que muestran, entre otras cosas, que no estamos creados ni diseñados para el sufrimiento. En un grupo de terapia, una auxiliar de enfermería decía lo mismo que otras tantas personas se atreven a decir: solo tengo ganas de llorar, solo quiero llorar. Personas que están entrando en crisis y que reconocen que tienen un enorme miedo a decepcionar, que sienten un enorme miedo a no estar a la altura, que sienten una enorme presión en medio de una situación que los desborda, y son personas que dicen, que experimentan, que están haciendo mucho más de lo que tienen que hacer y que están haciendo mucho más de lo que es su trabajo y que están haciendo mucho más de lo que les corresponde.
Turnos que se doblan, agotamiento, fatiga, fatiga por compasión, fatiga por empatía, fatiga por hiperactivación, y después de todo esto llega la OMS, llega la OMS y nos advierte que después del COVID la siguiente pandemia mundial puede ser la ansiedad, puede ser una tristeza profunda y en los casos más severos puede ser la depresión. Una psicóloga de Córdoba que trabaja con profesionales hace una recomendación que es extensible a todos y en cualquier momento. Tenemos que prepararnos porque después de todo esto va a llegar la ansiedad, va a llegar el estrés postraumático y ante la incertidumbre emocional, psicológica, económica y, como digo, también espiritual, ante la incertidumbre que genera todo esto, aparecen más y más preguntas. ¿Cómo me preparo? Me están diciendo que me prepare, pero ¿cómo me preparo? ¿Cuánto puedo aguantar? ¿Soy capaz de identificar los síntomas del síndrome del quemado? ¿Soy capaz de identificar esos síntomas del burnout, de la o de la propia depresión? Aparecen más y más preguntas. ¿Cómo voy a enfrentar cuando el coronavirus remita? ¿Cómo voy a reincorporarme a la nueva normalidad? O ahora, ¿qué puedo hacer hoy con todo lo que tengo? ¿Puedo como cristiano sentirme agobiado? ¿Puedo llegar a enfermar y a estar deprimido? ¿Puede un responsable de la Iglesia entrar en una crisis profunda? ¿Es pecado la depresión? ¿No es Cristo el mejor médico y la oración es la mejor terapia? ¿Cómo es posible que estés deprimido? ¿Es que no tienes fe? En un momento como el que nos está tocando vivir, creo que estas preguntas son especialmente pertinentes por la diversidad de respuestas que se pueden llegar a dar y a recibir para estas preguntas, con la consiguiente repercusión que van a tener esas respuestas en la vida de las personas. ¿Cómo es posible que una persona que tenga fe en Cristo pueda atravesar tiempos de crisis profunda o incluso de agotamiento espiritual? ¿Cómo se concilia la exhortación de Pablo de estar siempre gozosos con la realidad de hombres y de mujeres de fe que sufren ansiedad, que sufren insomnio, tristeza profunda e incluso, como digo, en los casos más severos, depresión? ¿Cómo? Pues es difícil encontrar en toda la Biblia un solo personaje que no haya pasado por valle de sombra de muerte. Y al que alguno pueda creerse que ya es de oro, la realidad es que todos somos vasijas de barro y tendremos que reconocer que, como llevamos repitiendo semana tras semana, Dios en su misteriosa soberanía se vale de vasos de barro y no de oro. Se vale de vasijas frágiles y lo hace porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Terminaré con esta misma idea. Si Dios permite sombras en sus instrumentos, es para que su gloria resplandezca. Y en nuestra vida, como en la vida de Moisés, que la gloria de Dios resplandezca puede ser una preciosa realidad. ¿Y qué es lo que estaba o está en el texto experimentando Moisés para que la gloria de Dios resplandezca? Porque Moisés está en crisis. Y está en una crisis tan profunda que en el versículo 15 encontramos a un líder que no puede más y que se quiere morir. El hombre que Dios ha elegido para guiar a su pueblo después de salir de Egipto, ese hombre que en Hebreos leemos de él que se sostuvo como viendo al invisible, el estado de esta persona es tal que se quiere morir. Cansado de la rebeldía del pueblo de Israel, cansado de las quejas del pueblo, aplastado por el peso de la responsabilidad, sintiéndose muy solo, sintiéndose tremendamente agotado, su espíritu se aflige y Moisés dijo a Dios: ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué no hallo gracia delante de tus ojos? ¿Por qué has puesto esta carga tan pesada sobre mis hombros? Señor, no puedo con esto. Es una situación que viene de lejos, es una situación que me desborda, es una situación que está sobrepasando a Moisés y Moisés, entiendo que deprimido Moisés, no quiere más de esto. Como creyentes,
atravesando la situación que estemos atravesando un síntoma previo a ese síndrome del quemado, un síntoma previo a esa depresión o ya de ese síndrome y de esa depresión, un síntoma a vigilarse con tranquilidad, porque Dios nos va a contestar y ahora veremos cómo contesta Dios. Un síntoma a vigilarse es si estamos continuamente pidiéndole cuentas a Dios por su forma de actuar. ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué no hallo gracia a tus ojos? ¿Por qué tengo que cargar con todo esto? ¿Por qué me ha tocado a mí enfrentar esta situación? ¿Por qué tengo que enfrentarlo sin medios? ¿Por qué tengo que enfrentar trabajos que no me corresponden? ¿Por qué tengo que doblar turnos? ¿Por qué tengo que presenciar a familias que se despiden de sus seres queridos detrás de un cristal si es que tienen la, entre comillas, suerte de poder despedirse de ellos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Confusión, incertidumbre y protesta ante una situación que te consume y además es una situación que se alarga y que tiene pinta de alargarse en el tiempo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Derramar libremente todo lo que hay en nuestro corazón delante del Señor puede y ha de ser una protesta terapéutica, porque hay pocas cosas tan liberadoras como poder expresar libremente nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es como descargar parte de eso que nos oprime. Cargo al que me escucha, pero a mí me libera. Y la persona que te escucha, en este caso Dios, la persona que te escucha puede mostrarte su amor solo con escucharte. Así que vamos a permitirnos amarnos unos a otros y vamos a hablarnos y vamos a escucharnos y vamos a contarnos también entre nosotros cómo estamos. Y Moisés no se contiene, y Moisés le habla al Señor, y como vamos a ver en un momento, Dios no le pide contención a Moisés. En ocasiones nosotros, a nosotros mismos sí que nos pedimos contención, y también a los demás nos ponemos delante de ellos para, sin juicio ni crítico ni bíblico, juzgar su falta de fe por la situación en la que se encuentra, y nos parecemos a esa escena de Darth Vader en la que estrangula a un militar del imperio porque su falta de fe le parecía molesta. Se irrita con la irritabilidad, pero Dios no hace eso. Moisés necesita vaciar su enfado, necesita vaciar su frustración, y a diferencia de nosotros, Dios no responde irritado a la irritabilidad de Moisés. En ocasiones Moisés está irritado, en ocasiones estados de crisis profunda no cursan con gente metida en la cama y llorando, sino que cursan con un aumento muy considerable de la irritabilidad y de la agresividad, y los choques aumentan, y Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, capítulo 12, versículo 3 del libro de Números, Moisés estalla en el versículo 12 de este capítulo 11, Moisés pregunta, ¿qué es este mi problema? ¿Acaso he concebido yo a este pueblo para tener que llevarlo en brazos, en mi regazo, como si fueran mi bebé? Moisés o tiene el deseo, está muy cerca de tener el deseo de dejarlo absolutamente todo, aunque eso le suponga tener que dejar la vida, porque creo que Moisés entiende cuál es con claridad el plan que Dios tiene para su vida y no quiere dejar ese plan. Entonces, de ahí creo que viene esa conclusión de la crisis profunda de Moisés. Y en todo este lío, lo que quizás se nos ha podido pasar por alto de la actitud de Moisés, y creo que es algo muy importante en todo este lío, para mí, Moisés no está buscando a Dios para cargar contra él, sino que está buscando a Dios para descargarse en él. Y desde ese momento, desde el momento en el que Moisés empieza a descargarse en el Señor, Dios ya empieza a actuar. Incluso antes de empezar a hablar, Dios ya está contestando a Moisés. ¿Qué te angustia? Por supuesto que Dios quiere que descarguemos todas nuestras angustias en Él, pero para eso tendremos que identificar qué es lo que nos angustia. Después de destensionarse, después de soltar como está, Moisés recibe luz acerca de su ansiedad en los versículos 13 y 14. ¿De dónde voy a sacar la carne?, empieza diciendo, y concluye Moisés, yo solo con todo esto no puedo.
yo solo no. Moisés no se está quejando de o contra Dios. Moisés se está quejando a Dios. Y no es pecado decirle a Dios cómo te sientes. Quizás estemos más cerca de pecar cuando una fea superioridad espiritual te hace guardar silencio durante meses o incluso durante años y te hace acumular una fea amargura de corazón. Y con todo ese lío rondando a Moisés, no podía no relacionar su situación con el testimonio de la enfermera que decía que tenía un enorme miedo a decepcionar y a no estar a la altura y que tenía esa enorme presión encima en medio de una situación que la desbordaba. Moisés también había perdido en cierta parte la autoestima y nada de lo que hacía parecía que era suficiente en una situación que afectaba a todo su mundo conocido. Igual que la enfermera, igual que cualquiera de nosotros, Moisés se siente demasiado pequeño en algo tan grande como lo que le está rodeando. Señor, ¿por qué me has puesto aquí? Y es que sin duda que la crisis profunda que sufría Moisés y de la que también nos está avisando ahora la OMS a cada uno de nosotros es una crisis que no solamente afecta al pensamiento y no solamente afecta a los sentimientos, sino que también puede llegar a afectar a nuestra voluntad. Señor, ya no quiero más. Ya no puedo más. Ya no quiero seguir peleando. No puedo más con esto. Y por eso me parecía tan relevante la carta del presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Preparaos para seguir batallando en oposición al ya no puedo o al ya no quiero seguir batallando más. Preparaos para una batalla que os llevará al límite, a una batalla para la que os ofrezco recursos prácticos en este dossier que adjunto, recursos útiles, recursos buenos, recursos necesarios, recursos que seguro que se van a usar en una situación como la que actualmente estamos viviendo, pero que son recursos que a un nivel más profundo creo que se quedan cortos y creo que en sus limitaciones es donde se abre una puerta para ver qué es lo que dice Dios al respecto. ¿Qué nos dice Dios al respecto? Pues Dios empieza por darnos la libertad necesaria para desahogarnos. Lo has soltado todo, ¿sí? ¿Qué es lo que te angustia? Así que primero Dios da y Moisés recibe luz en el asunto. Como tantos otros, Moisés, tensionado emocionalmente, mermado psíquicamente, Moisés reconoce que la situación le desborda. Versículo 14, crisis identificada. No puedo con esto. Punto número 2. Dios ni censura la actitud de Moisés, sino que lo comprende. Dios no le reprocha, eres un incapaz, eres un incompetente, eres con todo lo que estás recibiendo de mí, ¿cómo te plantas a decirme esto? No lo trata con rudeza, sino que en Dios la comprensión sustituye a la represión, a la reprensión. Nada de cómo es posible esto, nada de los creyentes no se deprimen, nada de si tienes fe no puedes agotarte, nada de... No, reúne 70 ancianos. Ve a la puerta del tabernáculo, allí nos vemos, allí hablamos, tranquilo, reúne 70. Dios no reprende, Dios comprende a Moisés. Tercero, Dios provee de ayuda práctica. No puedes solo, pero es que no estás solo, tú no lo ves, pero alrededor tuyo hay personas capaces que te pueden ayudar, reúne 70. Ante una prueba larga, ante una situación de crisis profunda, Dios provee de los recursos. Y aunque la situación de Moisés ni había cambiado ni iba a cambiar, los recursos con los que Dios le provee sí que le iban a permitir, como digo, sin cambiar la situación, sí que le iban a permitir enfrentarla. El pueblo era el que era, el pueblo iba a seguir siendo el que era, la situación no iba a cambiar, pero los recursos con los que Dios provee a Moisés sí que son recursos que le permiten seguir peleando la buena batalla.
si bien Dios no quita la prueba, Dios sí que provee de su gracia y también de los recursos necesarios para mantenernos en la batalla. Insisto, la situación no cambia, pero la forma de enfrentarla sí. De gracia y por gracia, 70 ancianos. Seguro que os ha llegado el manual de supervivencia, no recuerdo, tiempos de crisis, del GP, del grupo de psicólogos evangélicos de los GB, del grupo de bíblicos de graduados. Si Dios provee con su presencia y provee con fe, también provee con recursos que vienen de Él, con sanitarios y con psicólogos y con lo que nos haga falta. Dios provee con hermanos, con personas, con lo que haga falta. Así que si Dios arroja luz sobre lo que es, lo que nos angustia, si Dios comprende que nos podamos sentir angustiados, si Dios provee de ayuda práctica para nuestra angustia y también de esas personas en medio de la angustia, si Dios actúa de todas estas maneras, en cuarto lugar también va a actuar encima de nosotros, reactivando nuestra autoestima que puede estar muy dañada. Solo tengo ganas de llorar. Es lo que decía la enfermera, siento una enorme presión, un enorme miedo a decepcionar a los demás, sufro un enorme miedo a no estar a la altura, y Moisés ya había pasado ese punto, ya no tenía miedo de no estar a la altura, ya directamente sabe que no está a la altura. Ya no tengo ganas de llorar, Señor, ya lo que quiero es dejar de estar aquí, quiero abandonar. Si alguna de estas cosas fueran pecado en sí mismas, Dios habría apartado a Moisés de la responsabilidad de dirigir a su pueblo, y sin embargo lo que hace Dios es que lo reafirma en su tarea, lo restablece en su tarea y restablece también su autoestima. Moisés, querido, no solo no vas a morir, sino que vas a seguir en la batalla, porque ese es tu sitio, ese es tu lugar, y además voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner sobre esos 70. Así que tranquilo. Moisés le dice que a él solo no, al principio de los principios, y le dice no importa, Aarón. Ahora Moisés vuelve a decirle al Señor yo solo no, y Dios le dice por un lado no estás solo, tranquilo, nos vemos en la tienda, yo estoy contigo en el tabernáculo, y por otro lado dice tampoco estás solo, y hay 70 personas, 70 ancianos que te van a echar una mano. Moisés, no estás solo. No tienes por qué tirar de esto tú solo, no tienes por qué enfrentar la situación tú solo, no tienes por qué tratar de salir de la crisis tú solo, y además tampoco estás tan mal cuando voy a coger de tu espíritu y lo voy a poner sobre ellos. Así que tranquilo, ni estás solo, ni estás tan mal. La situación alrededor de Moisés ni cambió, ni iba a cambiar. El pueblo era el que era, iba a seguir siendo el que era. De hecho, acabó con sus huesos en el desierto, pero Moisés sí que pudo salir del oscuro valle emocional, psicológico, por qué no reconocerlo, espiritual, por el que peligrosamente iba caminando para seguir peleando la buena batalla que estaba lejos de acabar. Después, en la vida de Moisés creo que podemos ver que esta crisis no fue una crisis estéril, y en Hebreos 11 se nos habla de Moisés como ese que tenía la mirada puesta en el galardón y ese que se sostuvo como viendo al invisible. Algo parecido es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice pelea la buena batalla echando mano de la vida eterna, llamados a colaborar con el venga a nosotros tu reino para minimizar las consecuencias de la caída usando todos los recursos que Dios pone a nuestro alcance, cada uno en la situación que le esté tocando vivir. En más de una y en más de 2 ocasiones difícilmente mantendremos el ánimo si no echamos mano de la vida eterna y de la promesa de la tierra prometida. Con la luz que arroja Dios a qué es, muy concretamente, qué es lo que me produce angustia, con la comprensión y el consuelo de Dios ante nuestra debilidad, con la ayuda práctica que Dios pone
a nuestro alcance, incluso a través de profesionales, con nuestra autoestima también restaurada, porque en Cristo y por su sangre nuestro valor es incalculable, y porque mi falta de estar a la altura, Él la cubre, porque Él ya ha estado completamente a la altura. Con la luz puesta en todo esto, que el Señor nos permita seguir en la buena batalla contra las consecuencias de la caída, confiando en que Él ha vencido definitivamente, y que el Señor fortalezca nuestra fe en la prueba larga, a pesar de la crisis. Y a pesar de la crisis, porque si Dios permite sombras en sus herramientas, es para que su gloria resplandezca. Que el Espíritu del Señor nos dé tranquilidad en todo esto, y que así sea.